Hola chicos del Colegio Artístico Salvador, soy nuevamente su profesora, Paula Fuentes. Hoy vamos a hacer una pequeña cápsula de los elementos del dibujo. Vamos a hacer un paneo general de los elementos que componen el dibujo. Hoy día vamos a también retomar los conceptos tratados en los trabajos anteriores, los trabajos de investigación, ¿ya? Algunos conceptos que yo ya más o menos les había planteado en unos videos explicativos anteriores, ¿ya? Porque es muy importante retomar los conocimientos que nosotros vamos adquiriendo en este camino. Entonces, vamos a comenzar con los elementos del dibujo. Como portada tenemos a un maravilloso dibujo de Remedios Varo. La idea es que cada vez que ustedes vean un referente de las artes, ustedes lo investiguen. Ahora, antes que se me olvide, si usted requiere de este material, que es un material PowerPoint que hice para poder apoyarme en esta cápsula, usted lo puede pedir a mi correo electrónico, ya no lo puedo hacer en línea, pero usted sabe cuál es, y usted puede repasar cuantas veces quiera esta información. Es importante que sigan investigando. Entonces, este dibujo de Remedios Varo, si nosotros retomamos los conceptos que ya hemos tratado en los videos anteriores, tenemos que una obra de arte, ya sea esta u otra, se constituye de significado significante. ¿Qué significa eso? Que vamos a tener un trabajo que se compone por un ámbito conceptual y otro material. Es decir, vamos a tener, con ayuda de un lapicito les voy a ir explicando, que toda obra de arte va a tener un concepto. Es decir, el artista se pregunta, se pregunta lo siguiente: ¿qué quiero plantear con este trabajo de arte que estoy elaborando, ¿ya? O que estoy creando? Y determina con qué medio lo quiero producir. Es decir, en el cómo lo voy a desarrollar, ¿ya? Y ya habíamos visto en los videos anteriores que el medio es una posibilidad, aquí abajito dice, una posibilidad para que esta obra se materialice. Pero esta obra, pero este medio, disculpen, pero este medio tiene su propio lenguaje, sus propias técnicas y procedimientos. Y en ese ámbito, ¿cierto? Uno tiene que decidir en qué quiero trabajar, ¿cierto? Mi trabajo de arte. Y a eso se refiere el concepto de soporte. Nuevamente, me voy para atrás. Tengo la obra de Remedios Varo, que es un dibujo, lo más seguro que en papel, ¿ya? Entonces, determino el concepto que quiero plantear. Por ejemplo, este parece como una especie de mago, ¿cierto? De mago con mariposas que está yendo hacia la luz. No sé si son polillas o mariposas, ahí tenemos que interpretar. Entonces, tengo ya mi idea. Tengo el espacio arquitectónico en que lo estoy desarrollando, estoy utilizando elementos del dibujo, del lenguaje del dibujo, como la luz, la sombra, ¿cierto? El volumen, las líneas, la perspectiva, la proporción, y planteo entonces que quiero desarrollarlo en dibujo, que ese es mi medio. Y después el soporte, que sería el papel. Siguiendo con eso, nosotros vamos a trabajar el medio del dibujo. Y como les decía anteriormente, el medio del dibujo es una posibilidad que tienen las artes visuales para plantear algún concepto, alguna idea, ¿ya? Pero ¿dónde se encuentra dentro de las categorías de los medios el dibujo? Se encuentra en el ámbito tradicional. ¿Por qué tradicional? Porque se ha presentado a lo largo de toda la historia del arte, es decir, desde las primeras civilizaciones hasta el siglo XIX aproximadamente, ¿cierto? Como medio único junto con estos otros medios tradicionales que serían la pintura, el grabado y la escultura. Pero ¿por qué planteo el dibujo y la escultura y el grabado y la pintura como medios tradicionales? Porque se desarrollan en el ámbito académico, ¿cierto? Se enseñan en las academias. Y son los básicos en todos los medios de las artes visuales, es decir, son los transversales, son los que van a asentar las bases de las artes visuales. Pero va a haber un momento que va a ser en el siglo XIX, con la aparición de la fotografía, ¿ya? En 1824, algunos teóricos dicen 1826,
en que va a abrirse las posibilidades del arte y van a aparecer estos nuevos medios con la fotografía. Es decir, la fotografía va a dar inicio a la utilización de nuevas posibilidades que van a ser más ligadas a la tecnología o a la utilización de materiales de la vida real, hasta el cuerpo, el espacio, como aparece ahí, ¿cierto? El collage, el cinearte, el arte objetual, entre otros, ¿ya? Y va a ser obviamente lo que conocemos en la actualidad con este campo de posibilidades de las artes que son múltiples. Otro concepto que nosotros tenemos que tener súper claro es el concepto del soporte, ¿cierto? Y en el caso del dibujo es súper importante, ¿ya? Porque el soporte nos va a determinar cómo nosotros vamos a obtener un tipo de resultado. Un tipo de material, por ejemplo un lápiz, va a funcionar distinto si lo hace en un papel rugoso, si lo hace en un papel liso, ¿ya? Si lo hace con un papel entramado o si lo hace en cartón, ¿ya? Eso es súper importante. Espero que hasta aquí les haya quedado claro y hayan retomado lo que ya hemos trabajado en las clases, en este caso en los videos anteriores. El dibujo, específicamente, tenemos el hombre Vitruvio de Leonardo da Vinci, ¿ya? Recuerden ir investigando, aun cuando estaban ya en sus trabajos anteriores. Es un medio, ¿cierto? Que utiliza la línea, ¿cierto? Que utiliza la línea para presentar un concepto. Y dice que tradicionalmente se utilizan soportes bidimensionales. ¿Por qué tradicionalmente? Porque ya hemos avanzado, ¿cierto? Tecnológicamente podemos hacer dibujo en programas computacionales, ¿cierto? Que ahí está dentro del campo de lo virtual, ¿cierto? Y también pueden ser dibujos hechos con objetos en el espacio. Por ejemplo, si lo pensamos en las líneas de Nazca que aparecieron en sus trabajos anteriores, eran elementos volumétricos, más bien una densidad, un volumen hacia abajo que producía esta línea, ¿ya? Y lo puedo hacer con objetos también el dibujo. Pero pensando en lo tradicional, estamos hablando de un soporte bidimensional en general. En los trabajos de investigación anterior, nosotros habíamos hablado del hombre Vitruvio, lo habíamos puesto como referente de investigación. ¿Dentro de qué ámbito? ¿Dentro de qué concepto? Si no lo recuerdan, dentro del concepto de la proporción. ¿Ya? Nosotros durante este video, esta cápsula, vamos a tomar el dibujo como un elemento, un ente de análisis, ¿ya? Y vamos a darnos cuenta que hay elementos que son básicos, ¿ya? Que son elementales, otros que son más complejos y que se van mezclando. O sea, no podemos investigar el dibujo o los elementos del dibujo de manera separada, fragmentada, sino más bien se van mezclando, se van yuxtaponiendo los elementos. Y obviamente que mediante los ejemplos de referentes de la historia del arte nos vamos a dar cuenta, ¿ya? El dibujo tiene una cualidad que es súper importante, que es ser portátil, ¿cierto? Yo con un trozo de papel puedo desarrollar un trabajo de arte en el cual yo puedo proponer distintos conceptos, como decía anteriormente. Y esta posibilidad de ser portátil hizo que los primeros historiadores, ¿cierto? Los primeros investigadores pudieran haber hecho mapas de viaje y expediciones, los primeros cronistas, ya los primeros antropólogos, los primeros etnógrafos. Pudieron haber hecho también dibujos, ¿cierto?, de personas de lugares del mundo, los arqueólogos, los anatomistas. De aquí tenemos algunos ejemplos. También Vesalius apareció dentro de su investigación sobre la figura, ¿ya? Acá tenemos una ilustración científica, por ejemplo, de este caballito de mar. Eso lo permite el dibujo porque es portátil, yo puedo viajar con con un soporte bidimensional que es un poco de papel, un poco de carboncillo de lápiz y yo puedo desarrollar estas investigaciones y puedo viajar con ellas. Eso es súper importante, ¿ya? Ahora, el medio de las artes visuales, llamado dibujo, es transversal. El dibujo se presenta en todos los otros medios de las artes visuales. No solamente es un medio autónomo, sino que también auxilia, es un recurso y una herramienta para todos los otros medios. Por ejemplo, la pintura. Tenemos nuevamente a la Remedios Varo.
Yo escojo, ¿cierto?, artistas que son interesantes, que ustedes investigan y ustedes conozcan, ¿ya? Aquí tenemos una especie de boceto, ¿cierto? Una especie de idea general de lo que se va a transformar finalmente en esta pintura. Entonces el dibujo acá es una herramienta para plasmar la idea, o plasmar la idea inicial, ¿cierto? Y ahí el artista empieza a organizar espacialmente, ¿cierto?, cómo va a plantear su trabajo, las direcciones, ¿cierto?, de dónde vienen los focos lumínicos, entre otras cosas. Investiguen esta obra, es maravillosa, la que se llama La creación de las aves, ¿ya? También en la escultura va a estar el dibujo tanto en los bocetos como también en las fases de experimentación. El escultor tiene un trabajo complejo con la materia y tiene que plantear el equilibrio, estudiar mucho las estructuras para que se autosustente, ¿cierto?, la escultura, ¿ya? Es un procedimiento experimental complejo que tiene como inicio, ¿cierto?, el dibujo como opción, ¿cierto? Yo plasmo primero la idea y voy planificando. Ahí tienen a Henry Moore. También en el ámbito del arte contemporáneo, ¿cierto?, en los medios espaciales, como las intervenciones de Christo y Jean-Claude, también se hace presente el dibujo, incluso ellos proponen sus proyectos que son de gran envergadura de intervenciones en el espacio, ya sea urbanos o naturales, plantean estos proyectos mediante dibujos, anotaciones, ¿cierto? Y ahí proponen, ¿cierto?, al curador, ¿cierto?, o algún patrocinador, a un auspiciador, disculpen, este proyecto, ¿cierto? Y lo plantean mediante el dibujo, ¿ya? Luego tenemos el cine y también tenemos los medios audiovisuales. ¿Qué rol juega el dibujo? Bueno, acá hay una recreación de un storyboard, como podría haber sido un storyboard de Psicosis de Alfred Hitchcock, ¿ya? Y es una especie de encuadre o de pequeños recuadros en donde plantean encuadres, planos, ciertos ángulos, en donde el artista, en este caso el director, tiene más o menos un mapa, una guía en la que está presente toda su idea de lo que tiene que proponer a nivel audiovisual, es decir, es una guía, ¿ya? Y en el caso del dibujo es fundamental, porque establece cuáles son cada uno de las tomas, ¿cierto?, de una secuencia que va a desarrollar, en este caso, el director. Pero también el dibujo es un medio autónomo, ¿cierto? No solamente una herramienta para otros, sino que tiene sus propias posibilidades, su propio lenguaje. El dibujo puede ser mimético, ¿cierto?, como en el caso de Alberto Durero con ese trabajo maravilloso de ese viejo de 93 años, como también puede ser gestual, ¿cierto?, puede ser mucho más expresivo, como en el caso ya cometí, tiene muchas más opciones. Aquí les planteo solamente dos. Vamos entonces a ver este paneo de los elementos del dibujo. Vamos a partir con los más básicos, ¿ya? El primero sería el punto. Si bien se estableció que la definición, la línea sería el elemento constructivo, la línea se basa en un elemento más pequeño, ¿cierto?, más básico, esencial de la representación, que es el punto, ¿ya? El punto sería esa pequeña huella o marca que yo dejo con algún tipo de material, ¿ya? Aquí tenemos un ejemplo, esa abeja, ¿cierto?, que está hecha con puntillismo. Fíjense cómo está construida, ¿ya? Donde pongo menos puntos, ¿cierto?, donde los pongo más distanciados, tengo algo más translúcido, ¿ya?, más transparente, más frágil, que sería en este caso las alas. Pero también puede ser un lugar donde hay más luz, ¿cierto? Por ejemplo, esta parte de aquí, donde hay más luz. Y donde los pongo de manera más copiosa, más juntito, yo puedo producir sombra y también puedo producir algo mucho más denso, algo mucho más sólido, ¿ya? Hablando del puntillismo, ustedes yo creo que conocen el concepto de puntillismo. No es un movimiento, es una posibilidad, ¿cierto?, que se estableció desde el impresionismo en adelante, que es la subdivisión de la pincelada y también en este caso de la huella, ¿ya?